Bienvenidos al podcast de The AH Solutions. Soy Salvador Martínez. ¿Te ha pasado alguna vez? Tomas una decisión en un segundo y wow, te arrepientes al instante. Uf, ¿a quién no? Es como un clásico de la vida. En este Deep Dive, nos vamos a sumergir en algo que nos pasa a todos. Cómo se juntan la razón y la emoción cuando tomamos decisiones. La idea es que entiendas rapidito cómo funcionan estas dos partes de tu mente y cómo puedes usarlas para tomar mejores decisiones, no solo las rápidas. Me encanta la idea. Desmenuzar esos procesos que a veces son tan automáticos. Exacto. Y para eso tenemos información de varias fuentes, que nos dan una visión clara de las diferencias entre pensar con la cabeza fría y con el corazón, y además nos dan estrategias buenísimas para controlar esos impulsos que luego nos hacen decir, ay, ¿por qué hice eso? Estrategias para no dejarnos llevar por la primera emoción que surge, me parece clave. Totalmente. Lo que queremos hoy es darte herramientas para que las decisiones que tomes, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal, sean más inteligentes, más conscientes, más equilibradas. Suena un buen plan. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo diferenciamos esas dos formas de pensar que están siempre ahí, detrás de cada decisión? Bueno, primero vamos a imaginar el pensamiento crítico como si fuera un detective, pero dentro de tu cabeza. Es esa parte de ti que analiza la información como si fueran pistas, sin dejarse llevar por las emociones, buscando la verdad objetiva. Interesante. Es como si tuviéramos un Sherlock Holmes interno. Exacto. Y este Sherlock se fija en todo. Evalúa la información fríamente, considera todos los puntos de vista como si estuviera entrevistando a los sospechosos y analiza qué puede pasar a corto plazo, a largo plazo, si eliges una cosa u otra. ¿Y cómo es una persona que usa mucho este pensamiento crítico? ¿Qué pistas nos da su comportamiento? Pues lo primero es que cuestionan todo. No se conforman con la primera explicación, siempre buscan otras posibilidades, como un buen detective. No se tragan cualquier cuento. Exactamente. Y antes de decidir qué pensar, buscan pruebas, evidencias sólidas. No se fían solo de las apariencias. No. Y lo más importante, siempre están pensando en las consecuencias de sus acciones, como si jugaran al ajedrez mental moviendo las piezas con cuidado. Anticipando los movimientos del oponente. Sí, y buscando tener una visión global, como un mapa completo de la situación, para poder tomar la mejor decisión. O sea, no se precipitan, evalúan todas las opciones antes de actuar. Exactamente. Es como tener ese amigo que siempre te hace las preguntas difíciles, que te hace pensar de verdad en lo que estás diciendo. El que no se deja llevar por la corriente. Ese mismo. Y Y ahora, en el otro lado del ring, tenemos al pensamiento emocional. Aquí no manda la lógica, sino lo que sientes en el estómago, en el pecho, el corazón manda. tal cual. Cuando decides con la emoción, lo que importa es cómo te sientes en ese momento, la sensación inmediata. Es como una reacción visceral. Sí, y ahí el análisis objetivo pasa a segundo plano. No hay tiempo para análisis. No, la emoción te impulsa a actuar. Y las señales de que estás en modo pensamiento emocional son bastante claras, ¿no? Sí, totalmente. Lo primero que salta a la vista son las reacciones impulsivas, esas decisiones que se toman en un abrir y cerrar de ojos. Sin pensarlo dos veces. Exacto. Y claro, nuestras emociones, el miedo, la ira, la alegría desbordante, la tristeza profunda, todas influyen en lo que decidimos. Es como si las emociones fueran el motor y las decisiones el vehículo. Una buena metáfora. Y a menudo cuando estamos en ese modo emocional no nos paramos a reflexionar, ¿verdad? No hay tiempo para eso. Confiamos en la intuición, en esa vocecita que nos dice, hazlo ya. Es esa voz que te dice, cómpralo, dilo, renuncia, sin que te pares a pensar si es realmente buena idea. Y ahí es donde a veces la cosa se complica. Claro, porque ¿cómo afectan exactamente esas emociones a nuestras decisiones diarias? El impacto es enorme, Salvador, y muchas veces no somos ni conscientes de ello. Las emociones tienen un poder increíble para cambiar cómo vemos las cosas y cómo reaccionamos ante ellas. Es como si nos pusieran un filtro delante de los ojos. Sí, y cuando sentimos emociones muy fuertes, ya sea estrés, ansiedad, rabia o incluso una alegría inmensa, sentimos una necesidad urgente de cambiar esa sensación. Queremos salir de esa incomodidad cuanto antes. Exacto, y eso puede llevarnos a tomar decisiones rápidas, buscando un alivio inmediato sin pensar en lo que sería mejor a largo plazo. Es como cuando tienes muchísima sed y bebes lo primero que encuentras, sin importar si es agua o algo que te va a sentar mal. Una imagen muy gráfica. ¿Tienes algún ejemplo concreto de esto? Algo con lo que la gente pueda identificarse fácilmente. Claro, imagina que tienes un día horrible en el trabajo, que estás frustrado, sientes que no te valoran, cada tarea te parece una montaña. Uf, ¿quién no ha estado ahí? En ese estado, con la frustración a tope, podrías mandar un email furioso a tu jefe o incluso renunciar sin tener otro trabajo. Tome ya. En ese momento no estás pensando racionalmente en tu futuro, en tu carrera.
Lo único que quieres es escapar de esa angustia. Entiendo. Es como si la emoción te secuestrara. Exacto. Y en esos casos, ¿cómo nos ayuda el pensamiento crítico a evitar esos errores y tomar decisiones más inteligentes? El pensamiento crítico se convierte en tu mejor amigo. Te ayuda a hacer una pausa, a no reaccionar automáticamente como un robot. A poner la mente en modo pausa. Sí, la clave es darte tiempo para considerar diferentes opciones, para analizar las consecuencias. A pensar antes de actuar. Exactamente. Así puedes tomar decisiones que no solo te hagan sentir mejor en el momento, sino que sean buenas para tu futuro. ¿Y cuáles son los beneficios concretos de usar este pensamiento crítico al tomar decisiones importantes? Mira, primero, te hace más consciente de tus propios sesgos, de cómo tus emociones te están influenciando sin que te des cuenta. Es como si te pusieras unas gafas especiales para ver la realidad con más claridad. ¿Sí? Puedes minimizar el impacto de las emociones y decidir en base a los hechos, no solo a cómo te sientes. Más objetivo, menos subjetivo. Exacto. Y segundo, te lleva a tomar decisiones más informadas porque te basas en la información disponible, en las pruebas que tienes, en un análisis profundo de la situación. No te dejas llevar por la primera impresión. No. Y por último, te ayuda a tener una visión a largo plazo, a pensar en cómo tus decisiones te afectarán en el futuro. A no solo apagar el fuego, sino a evitar que vuelva a encenderse. Muy bien dicho. Te ayuda a evitar esas soluciones impulsivas que solo arreglan las cosas temporalmente. Todo esto suena genial, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué podemos hacer para no caer en la trampa de las decisiones impulsivas? Hay varias estrategias muy útiles. Una es la más simple pero súper efectiva. Tómate un break. Un respiro. Exacto. Cuando sientas que las emociones te están dominando, aléjate de la situación, aunque sea mentalmente. A veces con solo respirar hondo ya cambia la cosa. Totalmente. Ese pequeño espacio para reflexionar te ayuda a bajar la intensidad de la emoción y a pensar con más claridad. Es como darle un descanso al corazón y dejar que la cabeza tome las riendas. Otra estrategia muy útil es buscar diferentes perspectivas. Habla con personas de confianza, amigos, mentores, compañeros. Tener una segunda opinión, una visión externa. Exacto. Compartir tu situación con otros te puede dar ideas nuevas. A veces estamos tan metidos en nuestro propio mundo que no vemos las cosas con claridad. Es como si estuviéramos en un laberinto y alguien nos diera un mapa. Muy buena analogía. También te recomiendo que fijes un plazo para tomar decisiones que no sean urgentes. Para no precipitarse. Exacto. Eso te obliga a darte tiempo para reflexionar, para evaluar las opciones. Le gusta eso del plazo. Es como tener un cronómetro que te recuerda que no tienes que decidirlo todo en este instante. Y otra técnica muy útil es la clásica lista de pros y contras. Escribir los beneficios y los inconvenientes de cada opción te ayuda a organizar tus ideas. A ponerlo todo sobre la mesa y verlo con perspectiva. Sí. Y por último, pero no menos importante, pregúntate, ¿cómo te afectará esta decisión en el futuro? Piensa a largo plazo. No solo en el aquí y ahora, sino en el mañana. Exactamente. Todo esto me parece muy útil, pero tengo una duda. ¿Tenemos que ignorar completamente nuestras emociones al tomar decisiones? No, para nada. Las emociones son parte de lo que nos hace humanos. Nos dan información valiosa sobre lo que nos importa. Son nuestra brújula interna. Exacto. El problema es cuando las dejamos tomar el control absoluto, especialmente en decisiones impulsivas. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio, ese equilibrio entre la razón y la emoción? La clave está en integrar ambas, en usar tu capacidad crítica para analizar la situación y al mismo tiempo reconocer tus emociones y gestionarlas adecuadamente. Aceptar que están ahí, pero no dejar que nos controlen. Exacto. No se trata de negar lo que sientes, sino de entenderlo y tenerlo en cuenta al tomar decisiones, junto con la información objetiva. Es como si la razón y la emoción fueran dos caballos tirando de un carro. Necesitamos que ambos tiren a la vez, pero en la misma dirección. Me encanta esa imagen. Sí. Y cuando consigues ese equilibrio, los beneficios son enormes. ¿Cuáles son esos beneficios? Tomas decisiones lógicas, bien fundamentadas, pero que al mismo tiempo están en sintonía con tus valores, con lo que realmente sientes. Decisiones más auténticas, más alineadas con nosotros mismos. Exactamente. Y eso te lleva no solo a mejores resultados, sino a una vida más plena, más consciente, más duda. Entonces, para que quede claro, tanto el pensamiento crítico como el emocional son fuerzas poderosas que influyen en cada decisión que tomamos. Son dos caras de la misma moneda. Y aprender a navegar entre ambas, a encontrar ese equilibrio personal, es clave para evitar las decisiones impulsivas de las que luego nos arrepentimos. Y para asegurarnos de que nuestras elecciones sean más sabias y nos lleven a donde realmente queremos ir. Ser conscientes de nosotros mismos, de cómo pensamos, de cómo sentimos, es fundamental para tomar decisiones que realmente nos beneficien. Es un viaje de autoconocimiento que nunca termina. Absolutamente.
Y para terminar este deep dive, me gustaría dejarte con una pregunta. Piensa en una decisión reciente que hayas tomado. Mirando hacia atrás, ¿cuánto de razón y cuánto de emoción hubo en ella? Interesante pregunta. ¿Crees que podrías haber tomado una decisión diferente si el equilibrio entre ambas hubiera sido distinto? Te invito a reflexionar sobre esto, a explorar esa interacción tan compleja que ocurre dentro de ti cada vez que tienes que elegir un camino. Una excelente reflexión para terminar. Gracias por la invitación, Salvador. Gracias a ti por compartir tu conocimiento con nosotros. Y a todos que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Nos vemos en el próximo.